como hijos de Dios debemos observar los tiempos. Al profeta Daniel en el capítulo 12 se le advirtió que vendría un tiempo especial para su nación. Se le habló de tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo, o lo que es lo mismo 1260 días o 42 meses. Es exactamente lo que significa. Es un período especial en el cual Dios va a tratar con su pueblo Israel. Hemos dejado claro en otros mensajes que Dios tiene un trato con Israel y un trato con la iglesia. Enseñábamos que luego que vino Tito, el general Tito, en el año 70 después del Señor, y destruyó el templo y la ciudad de Jerusalén, esto trajo como consecuencia la dispersión de los judíos por toda la faz de la tierra. Y han pasado más de 2000 años desde entonces. En ese momento, el trato de Dios con Israel se detuvo y comenzó lo que la Biblia llama el tiempo de los gentiles, de los no judíos. Hasta hoy estamos en el tiempo de los gentiles. Comenzó la era de la iglesia. Como sabemos, se derramó el Espíritu Santo en el aposento alto, estando todos reunidos, unánimes, en oración, en el día de Pentecostés, la celebración de Pentecostés. Así que entonces todos fueron llenos del Espíritu Santo, y todas aquellas personas que estaban escuchando aquella manifestación gloriosa de diferentes naciones, partos, medas, edomitas, les escuchaban hablar en su propia lengua y nación. Ellos eran judíos de Ponto, de Capadocia, de todas las regiones, y les escuchaban hablar en su lengua natal. Ahí comienza el tiempo de la iglesia, y hasta hoy estamos en la era de la iglesia. La gracia de Dios se le ha derramado, y ahora nosotros hemos venido a Dios, atraídos por Él, porque Él ha tenido misericordia de nosotros, porque se ha formado Él, ha querido Dios que seamos su iglesia, su novia en estos instantes y su futura esposa. Como les decía, Israel ha sido puesto en pausa, ha sido puesto en un paréntesis, hasta que, yo quiero que leamos allí, hay un tiempo en que esto va a cesar. Y si usted abre su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 11, podemos entender esto. Allí Pablo está disertando, y quiero que dejemos claro que comienza diciendo allí en el verso 1 que Dios no ha desechado a su nación, al pueblo que escogió, a Israel. Dice Pablo, en ninguna manera no ha desechado Dios a su pueblo, en el verso 2, al cual desde antes conoció. Así que dice el Señor que por su gracia Él se ha reservado dentro de la nación de Israel al menos 7000. Le decía a Elías que no doblan rodillas delante de Baal, porque Elías invocaba al Dios de Israel, diciendo: a tus profetas han dado muerte, y solo yo he quedado, y aún a mí intentan matarme. Pero Dios le responde: me he reservado esos 7000 que no doblan rodillas delante de Baal. Asimismo, hermanos, ha quedado un remanente fiel, para el cual Dios tiene su tiempo. Este no es el momento en que los ojos de Israel serán abiertos, sino tiene un tiempo específico para que lo entendamos. Vamos al verso 25. Ahí mismo, en el capítulo 11 de la carta de Pablo a los romanos, en el verso 25, dice: porque no quiero, hermanos, eso, hablándole a la iglesia, que ignoréis este misterio. Es un misterio, es el tiempo en que Dios ha puesto una pausa para comenzar la era de la iglesia, una pausa a Israel. Estamos en ese instante. Primero los judíos, luego los gentiles, luego la iglesia. Ahora estamos en el tiempo de la iglesia, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido endurecimiento. ¿Entienden ustedes esto?
ha ocurrido endurecimiento a Israel en parte. Quiere decir, no todo Israel ha sido endurecido, sino en parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob, el cual es Israel, la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que obviamente hay un tiempo en que la plenitud, el último de los gentiles, va a entrar en la salvación del Señor. ¿Cuándo? Creemos que muy pronto. ¿Por qué creemos que muy pronto? No voy a entrar en este tema para que entendamos, porque mire, Daniel fue uno de los principales que estaba allí como uno de los asesores espirituales del rey. Amén. Daniel examinaba los tiempos, estaba examinando la época en que Dios haría volver a la nación de Israel. 70 años había sido profetizado por Jeremías, que sería el cautiverio de los judíos allí por su rebeldía, por su idolatría, porque se habían vuelto a los Baales, se habían vuelto a la reina del cielo, a Sera, Soret, como quiera llamarle. Y Dios había entonces dicho que el reino de Judá estaría 70 años cautivo en Babilonia. Así que Daniel examinaba los tiempos. Nosotros también debemos examinar los tiempos. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo? La nación más influyente del mundo, la nación más poderosa económica, militarmente, está en una situación extremadamente difícil. Se ha realizado una elección como nunca en la historia se había visto. Una elección en la cual hay muchas cosas que no están claras. Y obviamente hay señales claras de que han habido manipulaciones, y nosotros tenemos que estar pendientes a eso. ¿Por qué? Porque sea de una forma u otra, sí, hemos creído que tal vez Dios extienda por un tiempo más su gracia, porque deben entrar la plenitud de los gentiles, entiendan esto, en la salvación del Señor, para que comience entonces el trato con la nación de Israel. Y a eso vamos. Creemos que si Dios decide darnos 4 años más, 3 años, 2 años, veremos cómo todo va a ser puesto a la luz, el engaño, la manipulación, los planes que se han tejido para traer el mal así, de imprevisto. Sin embargo, todavía no sabemos cuál es la voluntad de Dios. En caso de que el mal prevalezca, y para hablarles claro, que Joe Biden sea el presidente de los Estados Unidos, es una extensión del gobierno de Barack Obama, sabemos entonces que es el juicio de Dios sobre esta nación, pero no solamente sobre esta nación, sino sobre el mundo entero. Esta nación fue fundada bajo los principios cristianos. One nation under God, una nación bajo Dios. Sin embargo, ha ido perdiendo el rumbo totalmente, eso lo sabemos, pero aún hay un remanente fiel aquí también en los Estados Unidos. Pero quiero decirles esto: si Estados Unidos comienza a caer, el mundo también va a comenzar a caer. Cuando el dólar comienza a caer en una crisis total, cuando los mercados bursátiles, cuando los mercados comiencen a caer, entonces la confusión va a ser general en todo el mundo y se va a arrastrar al mundo entero a una crisis económica, incluso a una grave situación militar y probablemente a una guerra civil en los Estados Unidos. Es lo que pudiera ocurrir. Un momento. Así que ahora, entendiendo todo esto, es por eso que hablamos de estas cosas, podríamos estar entonces a unos pasos de comenzar a enfrentar los primeros pasos para que el juicio de Dios se derrame sobre el mundo entero. Comenzando sobre esta nación, pero sobre el mundo entero. Explicábamos en el mensaje anterior de cómo los israelitas, al de ser dispersos por toda la faz de la tierra, especialmente la tribu de Efraín,
y la tribu de Manasés, los hijos, recuerden los hijos que tuvo José, que nacieron en Egipto, pues emigraron a los países de habla inglesa. Y hablábamos de Nueva Zelanda, hablábamos de Australia, hablábamos de Inglaterra y hablábamos de Estados Unidos. Así que ahora el trato sobre esta nación va a ser muy fuerte. Sin embargo, ¿a dónde nos lleva todo esto? Podríamos estar a solo pasos de nuestro encuentro con el Señor. ¿Y qué significa todo esto? De que cuando el último de los gentiles entre en la salvación del Señor, entonces los ojos de Israel van a ser abiertos. ¿Qué significa exactamente esto? Bueno, si nos preguntáramos, examinando los tiempos como Daniel, y teniendo en cuenta que el tiempo del trato con su nación está por comenzar, debiéramos nosotros como iglesia preguntarnos cuál es el próximo evento escatológico que estamos esperando. Algunos dentro de la iglesia están esperando al anticristo, el gobierno del anticristo, que por 42 meses firmará el pacto de paz con la nación de Israel, rompiéndolo exactamente cuando ese periodo concluya de 42 meses. Y entonces comenzará el tiempo que el Señor Yeshua llamó un tiempo el cual el mundo jamás ha conocido ni conocerá nunca. Está ahí en Mateo 24, en el capítulo 24, versos 21 y 22. Pero que también el profeta Jeremías llamó el tiempo de la angustia de Jacob. Y que sabemos que el profeta Joel también llamó el día grande y espantoso del Señor, que comienza cuando se abra el séptimo sello. El séptimo juicio es exactamente el comienzo del día grande y espantoso del Señor. Así que la pregunta sería, ¿cuál es su posición? ¿Está usted esperando al anticristo? Nosotros tenemos una bendita esperanza. Y de esto quiero hablar en esta mañana. La primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4 y en el verso 13, el apóstol Pablo les escribe a ellos expresándoles, porque había una gran preocupación sobre si los creyentes de aquella época se habrían perdido el regreso del Señor. Y el apóstol Pablo les advierte claramente que los muertos en Cristo precederán, irán delante, cuando ese evento que se describe allí, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, es decir, el arcángel Miguel interviene en el arrebatamiento de la iglesia. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de lo alto. Por eso les advierte, ustedes que estaban tristes pensando que los que habían muerto en Cristo se perderían este tremendo momento, este momento especial que la iglesia debe entender que es la bendita esperanza del creyente y que no debe permitir que nadie se la cercene. Dice, nosotros los que habremos quedados, los muertos en Cristo nos precederán. Nosotros los que habremos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos y nos encontraremos con el Señor en las nubes, y así estaremos para siempre con Él. Existen diferentes puntos de vista con respecto al arrebatamiento de la iglesia. Quiero que entienda, en este arrebatamiento que se describe aquí, que también está descrito en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el verso 51 y 52, se habla de una transformación de los cuerpos de los que están vivos en un cuerpo semejante al que adquirió el Señor y que aún conserva en el cielo, sentado a la diestra de Dios, lo cual es un cuerpo glorificado, porque estando los discípulos unánimes, el Señor se apareció y se puso en medio de ellos.
atravesando las paredes, estaban las puertas cerradas. Mas sin embargo, cuando ellos lo vieron, pensaron que era un espíritu. Mas él, para que vieran que no lo era, les pidió de comer y comió junto a ellos. No necesitaba comer, pero lo hizo. Luego, con ese mismo cuerpo, allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, lo vieron ascender al cielo. Y el ángel les dijo que de la misma manera que lo veían irse, así mismo regresaría. Por tanto, el apóstol Pablo escribe a los Corintios que nuestros cuerpos mortales serán transformados en cuerpos glorificados, en un abrir y cerrar de ojos, así. Y seremos arrebatados hasta las nubes. Allí será nuestro encuentro con el Señor. La diferencia, por lo que creen algunos, aquellos que creen que la segunda venida del Señor, que proviene, se usa la palabra griega parusía, la cual significa comparecer y venir, y llegar o venir, la hacen una con la palabra arpazo, que significa arrebatar, tomar con fuerza. Así que ellos creen que simplemente seremos arrebatados a las nubes y regresaremos inmediatamente a la tierra. Eso es lo que creen, que el Señor arrebatará a la iglesia al final, luego que termine la gran tribulación, para encontrarnos con Él en las nubes y entonces regresamos a la tierra. Pero hay un problema con esto. En primer lugar, no hace sentido. Vamos a tomar un par de ejemplos de dos personas que fueron arrebatadas y llevadas al cielo. Ellos no regresaron a la tierra, aún no lo han hecho, aunque uno de ellos lo hará. El Señor también prometió, bueno, antes de esto quiero terminar cuál es el problema. Si todos somos arrebatados al cielo, al final de la gran tribulación, la iglesia es arrebatada al cielo. Todo el mundo, cuerpo glorificado. Y luego regresamos con el Señor, entonces todos vamos a reinar. ¿Quiénes serán los súbditos en el reino? Porque cuando el Señor regrese, Él va a establecer un reino de 1000 años. Está allí en Apocalipsis 24, está allí en Apocalipsis 26, está en Isaías 65, está en Isaías 2. Describe al niño morando, jugando sobre la cueva de la serpiente, y no le produce muerte. El cordero allí con el león, el cabrito, y el niño va a poder acariciar el león, y no va a haber muerte en el santo monte de Dios de esta manera, aunque sí personas van a morir. Así que va a haber un reino milenial, pero un reino requiere de quienes reinan, y la iglesia va a reinar con Cristo, o con el Mesías, que es la palabra correcta, que significa ungido, pero tienen que haber súbditos. Si usted va a Zacarías 14, usted ve a las naciones trayendo ofrendas de Egipto, de todas las naciones al Señor, y la nación que no venga a ofrecer al rey ofrendas, no vendrá lluvia sobre ellos. Así dice claramente en el libro de Zacarías, en el capítulo 14. Pero sabemos también que cuando esto ocurra, según describe Mateo 25, va a ocurrir un juicio, donde el Señor va a separar a las cabras de las ovejas, pondrá las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda. Así que los que despreciaron a Dios, los que se pusieron la marca de la bestia, del 666, en ese momento descenderán vivos al infierno. Claramente no su cuerpo, sus almas. Así que entonces ya los impíos desaparecieron de la tierra. ¿Quiénes son entonces estos que quedan a traer ofrendas al Señor de Egipto, de diferentes naciones? Son los súbditos, personas que no se dejaron imponer la marca de la bestia. Son personas, porque va a haber un gran avivamiento en medio de la gran tribulación. Pero en este evento, que es el arrebatamiento de la iglesia, no hay ninguna conexión con juicio. Entiendan esto. No hay conexión ninguna con juicio. El juicio ocurre después que la iglesia está por 7 años en el cielo, y cuando regresa, el Señor regresa con sus ángeles, pero también dice ahí en Zacarías 14, capítulo 4 y 5,
capítulo 14, versos 4 y 5, que regresa con sus santos. Y ya leemos allí en Apocalipsis 19 que las vestiduras de los santos son las buenas acciones de ellos. Así que si traemos esto al contexto, el Señor regresa no solamente con los ángeles de su poder, sino también con la iglesia del cielo. No vemos en este evento llamado el arrebatamiento de la iglesia ninguna conexión con juicio. No vemos nada en referencia a que pueda haber pasado por la gran tribulación. Otra cosa, queridos hermanos, la iglesia, el libro de Apocalipsis, recuerden, está escrito en un orden: las cosas que ves, las cosas que son y las cosas que serán. Amén. Un orden cronológico. El capítulo primero es toda la adoración que ocurre en el cielo, lo que Juan ve allí. El capítulo 2 y 3 menciona a la iglesia, la condición de la iglesia de Asia Menor, de aquellos días, las cuales son figuras de la iglesia de hoy. Hay dos iglesias solamente que muestran santidad. Las demás tienen una serie de problemas graves, y me refiero a Filadelfia y Esmirna. Allí dentro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Fíjense bien, en solamente 3 capítulos se menciona a la iglesia 19 veces. Apocalipsis 1, entonces describe toda la condición de la iglesia. Hay 19 menciones de la iglesia. Ahora, si seguimos al capítulo 4, se le dice allí a la iglesia, a Juan, sube acá. Significa, cuando la iglesia sube al cielo, la iglesia desaparece totalmente del capítulo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y reaparece en el capítulo 19 en las bodas del Cordero, antes exactamente del regreso del Señor. Las personas confunden Apocalipsis 7, donde se le pregunta a Juan, ¿quiénes son estos que estaban allí adorando con vestiduras blancas? Y estaban allí alabando al Rey de Reyes en Apocalipsis 7. Y algunas personas piensan que estos son, pues, personas que están allí simplemente en el cielo. Estos son los santos de la gran tribulación, los que han muerto. Estos son almas de personas que han muerto durante la gran tribulación, que han ofrendado su vida a Dios, que prefirieron ser muertos antes que imponerse la marca de la bestia y servir al orden, porque será un tiempo horrible. No nos vamos a enfocar en esa mañana en lo que el anticristo va a hacer y los planes de Satanás cómo van a ser, porque nuestro enfoque es exactamente hablar sobre este arrebatamiento y quiénes pudieran ser arrebatados. Así que entendiendo esto y comprendiendo que aquellos que creen que el arrebatamiento ocurrirá al final de la gran tribulación, no pueden mostrar una sola cita donde ocurra un arrebatamiento en la segunda venida del Señor. Allí solamente va a ocurrir, como les decía, el juicio de las naciones, que se describe en Mateo 25. Las cabras serán separadas, descenderán al infierno, y las ovejas se les dirá: he aquí, benditos el reino preparado por mi Padre para ustedes, tal y como les había prometido. Venid al reino. Y ellos son trasladados al reino celestial. Habrán dos en una cama, uno será tomado, el otro será dejado. El que es dejado significa que desciende al infierno, porque le viste enfermo y no le ayudaste, le viste hambriento y no le diste de comer, le entregaste al anticristo, le entregaste a aquellos que tú creías que que rendías un servicio a Dios. Cuando digo ustedes, o te hablo a ti, no te hablo a ti como iglesia, le hablo a los incrédulos, a las personas que no entienden lo que en realidad va a venir. Aún los padres van a entregar a los hijos van a entregar a los padres pensando que rinden un servicio a Dios. Así que obviamente
Lo que ocurre allí no es el arrebatamiento de la iglesia. Allí no se menciona la palabra arrebatamiento. Nadie va al cielo. Simplemente son trasladados al reino. Esos son los súbditos. Por tanto, cuando ocurra este gran holocausto, que es la gran tribulación, donde millones de personas van a morir, entonces los que sobrevivan, por la gracia de Dios, ellos van a vivir en el reino milenial con cuerpos humanos. Ellos se van a casar y se van a dar en matrimonio. Pero la plenitud de los gentiles ya entró para ser iglesia cuando el arrebatamiento ocurra. Así que si usted se queda a enfrentar la gran tribulación, usted va a ser un súbdito en el reino. ¿Entiende usted? Usted se va a poder casar y darse en matrimonio, van a nacer hijos. Mientras que la iglesia que regresa con el Señor reinará con Él. Pero ellos no se casan ni se dan en matrimonio, sino que serán como los ángeles de Dios. Ellos son la esposa del Cordero. Note que las bodas ocurren en el cielo, en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, en los versos del 7 al 9. Bienaventurados los que son llamados luego a las cenas del Cordero, porque las cenas sí ocurren en la tierra, mas las bodas ocurren en el cielo. Ahora, entendiendo todo esto, entendiendo que la gran tribulación es el derramamiento total de la gran ira de Dios, tal y como se describe allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, en los versos del 15 al 17, y nosotros sabemos que la iglesia no ha sido puesta para ira. Recuerden, la gran tribulación es el trato de Dios con Israel. Ahí Dios retoma. Nosotros como iglesia no tenemos que recibir ni vamos a recibir el trato de Dios con Israel. El mundo entero se afecta porque Dios derrama el mundo entero, porque ellos no recibieron, sobre el mundo entero su ira, porque ellos no recibieron la verdad de Dios para ser salvos, sino que la despreciaron. Por eso Dios les envía ese espíritu engañoso que describe ahí el apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 12, en el verso 2. Verso del 2 al 4. Por eso Dios les envía un espíritu engañoso para que crean la mentira. ¿Con qué propósito? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. Así que es el trato de Israel. Muchos de ellos van a morir, sí, muchos van a morir, porque se va a establecer la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Esto va a conllevar a una persecución y a muerte de muchos. Pero hay un remanente al cual Dios se ha provisto. Y entendamos esto. A partir del verso 4 del libro de Apocalipsis, la iglesia no aparece, la iglesia no predica, la iglesia no ora por los enfermos, no se oye una noticia de la iglesia desapareció totalmente del libro de Apocalipsis. Ahora hay una mención interesante, ahí en el libro también de Apocalipsis, en el capítulo 9 y en el verso 6, se dice que un ángel en el lugar de la iglesia, el que tiene oído que oiga, va a predicar a los gentiles. Hasta hoy la iglesia predica a los gentiles. Pero cuando la iglesia sea arrebatada al cielo, entonces un ángel tomará la posición de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, repito y reitero, no está en la tierra. Ahí vemos 12,000 de cada tribu de Israel que serán enviados. ¿A dónde? A Israel. 144,000 sellados de cada uno de las tribus de Israel. Y los 2 testigos serán enviados a Israel. Ahora, como el tema no es exactamente, ya hemos hablado de esta parte de entender que el próximo evento que nosotros como iglesia esperamos y no nos dejaremos arrebatar o no nos dejaremos engañar por aquellos que desean esperar al anticristo o que han sido engañados o que no tienen suficiente fe, porque esto es un evento de fe. De fe. ¿Cree usted que será uno de los arrebatados?
¿O cree usted que enfrentará la gran tribulación y lo que usted está esperando es el anticristo? Ahora, ¿quiénes fueron arrebatados y basados en qué? Ahora vamos a hablar de dos personas que fueron arrebatados. ¿Cuáles son los parámetros de Dios para definir quiénes serán arrebatados? La Biblia no lo dice. Pero lo que sí dice la Biblia, allí en el capítulo 5, por favor, tome nota, porque esto es probablemente un tema muy importante, porque se trata de entender los tiempos que está viviendo y cuán importante puede ser que usted ahora recapitule, se ponga de rodillas, reconozca que ha estado caminando de sus propios caminos y no se ha dejado guiar por Dios. Tal vez en esa mañana Dios le hable para que se alinee con Él, porque es importante entender, dice ahí en Génesis capítulo 5, verso 24, caminó pues Enoc con Dios y se lo llevó Dios. Vamos a leerlo exactamente. Génesis capítulo 5. Enoc, séptimo desde Adán, hijo de Jarel, padre de Matusalén, el hombre que más vivió. Recuerden esto es otro evento importante. Iba a ocurrir un diluvio y Dios se lo llevó. Dios se lo llevó. Dice la Biblia allí, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué se sabe de este Enoc? Bueno, allí en Judas, rápidamente voy a ir a Judas, vamos a leer 3 citas pertinentes a Enoc para entender por qué, o por lo menos imaginarnos por qué Dios se llevó a Enoc. Dice allí en Judas 14 y 15, de estos también, hablando de los falsos maestros, de los que toman la piedad como fuente de ganancia, dice, de aquellos que los compara, o aquellas personas que en estos días son como los sodomitas, y los compara con los ángeles que no guardaron su propia dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Y esto está en contexto también con Enoc. Dice aquí en el verso 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor. Esto es una mención a Zacarías 14, 4 y 5. Vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, en una clara mención a lo que el Señor describió como el juicio de las naciones, ahí en el Evangelio, según Mateo, en el capítulo 25. Así que el contexto aquí de la mención de la profecía de Enoc está en concordancia con los ángeles que no guardaron su propia dignidad. En la época de Enoc, recuerden, los Nefilins estaban sobre la tierra. Los ángeles o vigilantes estaban sobre la tierra. La Biblia describe que Satanás arrastró con su cola a una parte de los ángeles, los llama estrellas. Dice ahí en Génesis capítulo 6, que viendo los hijos de Elohim, que las hijas de los hombres eran hermosas, las codiciaron y tuvieron relaciones con ellas y nacieron seres gigantescos. Pero no solamente tuvieron relaciones con ellas, sino también que pecaron contra las bestias de la tierra, pecaron contra las aves y pecaron también contra los seres que viven en las aguas, y también pecaron contra los hombres. Es decir, contaminaron toda la tierra. Ellos intentaban establecer una raza híbrida que suplantase a la raza humana, una raza de gigantes. Era la época en que Enoc estaba sobre la tierra. Pero ahí dice, caminó pues Enoc con Dios y Dios se lo llevó, lo traspuso. ¿Cuál fue la función de Enoc? Enoc fue una especie de intercesor entre Dios
y los vigilantes, cuyo líder era Chemihasa, según el libro de Enoch, que es lo mismo que Satanás. Se menciona un segundo ángel, Azael, en dominio y poder, el cual fue atado debajo de la tierra. Pero queridos hermanos, Enoch caminó con Dios, y tanto es así que los propios vigilantes o ángeles caídos reconocían cómo Enoch amaba a Dios, cómo Enoch servía fielmente a Dios. Escuchen bien esto, hermanos. Por eso dice Hebreos capítulo 11, verso 5, por la fe fue traspuesto Enoch al cielo y no vio muerte. Por la fe. Así que esto se trata de la fe y se trata de la obediencia a Dios. Caminó pues Enoch con Dios y se lo llevó Dios porque se agradó. Enoch fue obediente. Mire, era muy peligroso vivir en aquellos días. Aquellos gigantes que nacieron de la unión con los ángeles y las mujeres eran tan altos como montes casi, algunos de ellos. Miren bien, ellos necesitaban a veces 3,000 caballos, 3,000 bueyes, 3,000 ovejas diarias para alimentarse. Los hombres no daban abasto. Entonces bebieron la sangre de los hombres y devoraron a los propios hombres. Pero Enoch caminaba con Dios y no temía. Amados, ¿saben qué? Dios guardaba a Enoch. Dios guardaba a Enoch, y Enoch fue un siervo fiel de Dios. Él rindió su vida como un mausoleo a Dios. Él, dice la Biblia, 300 años, 365 años, caminó Enoch con Dios y Dios se lo llevó porque se agradó de Enoch. Así que ahora, si nosotros entendemos el contexto, podemos entonces invocar las palabras, lo que está escrito: sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros debemos volvernos en nuestros malos caminos, de nuestros propios razonamientos. Debemos entender que Dios demanda de nosotros la obediencia, que nuestros caminos no son los caminos de Dios, ni nuestros pensamientos son sus pensamientos. Hay caminos, hermanos, que a nosotros nos parecen rectos, pero son caminos de perdición. Hablaba con mi esposa y le decía, es como un padre que tiene un hijo pequeño y el hijo quiere salir al mundo, cuando le abren la puerta, él quiere escaparse. Él cree que afuera todo está como adentro de la casa, hay seguridad, está el cuidado de sus padres. Él no teme, el niño no teme, el niño no está preocupado por si comerá la próxima vez o no. Él sabe, él confía que de alguna manera la provisión le llegará. Pero el niño no puede entender que fuera de la puerta de la casa hay peligros. Así somos nosotros cuando caminamos según nuestros propios caminos y cuando damos pasos pensando inclusive hacer lo bueno delante de Dios. Pero Dios tiene otro camino diferente. ¿Y saben por qué? Porque Él, como un Padre amoroso, nos cuida, nos libra del mal. Él envía a su ángel para que acampe alrededor de nosotros, para que nos guarde, para que nos defienda. Él nos dice amorosamente, no. Y nosotros a veces incluso no estamos de acuerdo con Dios, porque la pregunta es, ¿algunos de nosotros podemos confesar que hemos estado muchísimas veces en desacuerdo con Dios? Yo mismo puedo decir, he estado muchas veces en desacuerdo con Dios. Quien diga lo contrario está mintiendo. Pero tenemos ante nosotros una decisión: o hacemos su voluntad o hacemos la nuestra. Yo mismo he cometido muchas veces grandes errores porque he funcionado conforme a mis propios caminos. Usted será lo mismo probablemente. Y ha recibido la debida disciplina de parte de Dios, porque Dios, a quien ama, disciplina y corrige.
Si Dios no nos corrigiera y no nos disciplinara, seríamos entonces hijos bastardos. Mas, sin embargo, somos hijos amados por Dios. Así que lo primero que debemos entender es que Enoc rindió su vida. Enoc vivió su vida para servir a Dios y puso a Dios en primer lugar. Él no estuvo pensando en cómo vivir lo mejor posible en esta tierra. Él estaba pensando que él amaba a Dios de tal manera que él quería vivir para Dios. Y eso fue exactamente lo que estamos leyendo aquí. El camino de Enoc fue el camino de Dios. Algunos de nosotros estamos caminando a veces con Dios y a veces no. Y me incluyo. Por eso debemos corregir nuestros caminos. Para que entonces, caminando con Dios, creemos firmemente que aún tenemos tiempo si nos arrepentimos y confesamos al Señor: Señor, hemos pecado contra el cielo y contra ti, como el hijo pródigo. Él pensaba que ese era un camino correcto, que ese era el camino que le produciría a él sentirse feliz. Mas llegó un momento en que, gastando su dinero, todo lo que su padre, la heredad de su padre, con mujeres del mundo o en placeres, entonces llegó un momento en que ya no tenía ni siquiera que comer, y entonces decidió cuidar los cerdos. Pero era tanta su necesidad que incluso él comenzó a comer la comida de los cerdos, que son los algarrobos. Dios lo permitió, pero luego lo trajo de vuelta. Estamos en el momento en que Dios está dispuesto a traernos de vuelta, como hizo con el hijo pródigo. Si tan solo nosotros alzáramos los ojos al cielo y dijéramos al Padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ni siquiera ser llamado hijo tuyo. Acéptame tan solo como uno de tus jornaleros. El Padre entonces ordenará a sus siervos: denle el mejor vestido, el vestido de santidad, de blanco, porque de pureza las vestiduras blancas son las obras justas de los santos. Vestid a mi hijo amado, vestidlo, no lo dejéis más engullir el alimento de los cerdos, sino proveerle una buena comida. Creo que en esa mañana estamos recibiendo el alimento del alma, la buena comida de Dios. Lumbrera es a mis pies tu palabra y también medicina a tu alma. Caminó pues Enoc con Dios y se lo llevó porque le agradó Dios. Qué tremendo, amén. Ahora, no solamente Enoc fue arrebatado. Allí, en la Segunda de Reyes, en el capítulo 2 y en el verso 11, se menciona el caso de uno de los moradores de Galaad, Elías Tisbita. Elías Tisbita se vestía como Juan el Bautista, una vestimenta parecida, y se ataba un cinturón, y era reconocido por esa vestidura. Y dice allí: en el capítulo primero, para entrar en el contexto, que Acab, rey de Israel, el cual se había casado con Jezabel, quien había hecho lo malo delante de Dios, porque Jezabel era una princesa sirio-fenicia. Dios había dicho a los israelitas: no os casaréis con mujeres extranjeras, porque ellas os harán inclinar a vuestros dioses. Y Acab tuvo en poco la voluntad de Dios, y más bien se casó con ella, y no solamente la trajo de ella era hija de Ed-Baal. Miren el nombre de su padre, Ed-Baal. Y ahí entonces importó a Israel
los ídolos fenicios, en este caso los Baales, la reina del cielo, Astoreto, Acera, y comenzaron a asesinarse a los profetas del Señor. Solo Elías Tisbita había quedado, él era uno de los moradores de Galaad. Así que entonces Acab muere. Pero Ocosías, que fue el rey que sustituyó a Acab, también hizo lo malo delante de Dios. Por tanto, cayó por una ventana. Dios dará el pago al injusto en persona. Dios no puede ser burlado. Algunos creen, o me muero y escapo y nunca recibió tal persona o más cual. La respuesta de Dios: nunca recogió lo que sembró. Nadie escapará del castigo de Dios. Es mejor ser castigado aquí en la tierra que no en el infierno, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Si somos castigados en la tierra, hay un acto de misericordia de Dios en esto, y el propósito es que nos arrepintamos. Pero si no somos castigados, entonces somos tratados como hijos bastardos. Y cuando una persona desprecia a Dios y no recibe la justa retribución por su maldad y desciende al infierno de fuego, allí es el lloro y el crujir de dientes, allí el fuego nunca se apaga. Así que no crea nadie que escapará del justo castigo de Dios, que jamás dejará de cosechar todo lo que sembró. Pero estando enfermo, Ocosías, él envía a sus siervos a que vayan y consulten a Baal Zebú, dios de Ecrón. Es tomado como una representación de Belzebú, de Satanás. Baal Zebú era uno de los Baales. Pero cuando sus siervos, enviados por Ocosías, van camino, le sale al encuentro un varón y le dice: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal Zebú, dios de Ecrón? Por tanto se ha dicho Yahweh: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y ese siervo era Elías Tisbita. Así que luego vemos todo lo que ocurre con Elías. Quería entrar en el contexto. Dice allí en el capítulo 2: aconteció que cuando quiso Yahweh alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y le dicen, los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo: ¿sabes que hoy quitará el Señor? Hoy te quitará el Señor a tu Señor. Qué tremendo, ¿eh? Pero dice allí que cuando Eliseo venía con Elías para cortar el tema, dice que yendo ellos y hablado allí en el verso 11, segunda de Reyes 11, he aquí un carro de fuego, un carro, imagínense ustedes esto, si pudiéramos captarlo hoy, un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, apartó a Elías y apartó a Eliseo, y tomó a Elías. Y Elías ascendió al fuego, al cielo, no en los caballos de fuego, sino en un torbellino. ¿Saben lo que es un torbellino? Es un tornado. Dios lo guardó dentro de ese tornado. Es un tornado, es una espiral. ¿Y saben qué? Elías descendió vivo al cielo. Y la prueba es que cuando el Señor se transfiguró, aparecieron Elías y Moisés. Este Elías va a ser uno de los dos testigos que va a testificar en Israel, allí en Apocalipsis capítulo 11. Cuando se reconstruye el tercer templo, cuando los 144,000 sellados judíos testifiquen, cuando un ángel esté predicando a los gentiles, porque la iglesia ya no está. Pero concluyo con eso. Este Elías hizo la voluntad de Dios. Él despreció su vida, incluso hasta la muerte, y decía, fíjense bien hasta dónde llega, porque el Señor comprende que somos humanos. Señor, quítame ya la vida,
Porque cuando él ordenó decapitar a los 450 profetas de Baal, a los 400 de Acera, porque Dios hizo descender fuego del cielo que devoró la ofrenda y puso en ridículo a los profetas de Baal y de Acera, el pueblo entonces dijo: Yahweh es el verdadero Dios. Ordenó Elías decapitarles y les mataron a todos. Entonces Jezabel, la princesa siriofenicia, estos hombres comían de la mesa de Jezabel, comían de la mesa de la esposa del rey, y le mandó mensajeros a Elías diciendo: así me hagan los dioses si mañana a esta misma hora yo no te he puesto a ti como uno de ellos. Y ahí comenzó el viaje de Elías. ¿Y saben qué? Dios lo llevó 40 días y 40 noches por el desierto hasta el monte de Horeb. Y allí en la cueva estaba Elías. Y de pronto un gran viento que rompía las piedras. Y de pronto era tan fuerte el viento, probablemente un huracán categoría 5 o más, rompiendo las piedras, destrozando los montes. Pero allí no estaba Dios. Y hay aquí un gran terremoto devastador. Y Elías en la cueva. Pero allí no estaba Dios. Y un gran fuego. Pero allí no estaba Dios. Entonces luego un silbido apacible. Entonces Elías se cubrió con su manto para no ver al Rey de Reyes. Y le dijo el Señor: ¿qué haces en la cueva, Elías? Y dijo Elías: he sentido un vivo celo por Yahweh de los ejércitos, porque los israelitas te han despreciado, han derribado tus altares y han puesto a los ídolos por dioses. La respuesta de Dios fue clara: unge a Eliseo como profeta en tu lugar. Gloria al Señor. El ángel tomará nuestro lugar. El ángel que predicará en la gran tribulación tomará nuestro lugar. Unge a Eliseo como profeta en tu lugar. Y estaba Eliseo arando con 12 yuntas de bueyes, y pasó Elías y le lanzó el manto y le dijo: permíteme que haga holocausto, permíteme. Y sacrificó bueyes entonces. Y le dijo a Elías: ¿qué te he hecho? Le tiró el manto, le tiró el manto. ¿Sabes qué? Hemos recibido el manto de Dios, estamos a punto de irnos con el Señor, estamos a un paso, estemos examinando los tiempos. Dios le dijo a Elías: antes de irte, ungirás al rey de Siria y ungirás a Jehú para que sea el rey de Israel en lugar de este perverso de Acab, en lugar de este perverso de Ocosías. ¿Sabes qué? El que escape de la espada del rey de Siria, Hazael, Jehú lo matará, y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Amados, ahí había una compañía de los hijos de los profetas viendo de lejos lo que iba a acontecer. Y estaba Eliseo, y le dijeron: ¿sabes que hoy te quitarán a tu señor? Sí, lo sé. Callen, por favor, callen. Me duele que mi mentor, me duele que quien me ha enseñado el evangelio, que me ha guiado, se ha llevado al cielo. Y entonces, de pronto, ese carro de fuegos, de caballos, apartaron a los dos, y Elías ascendió al cielo en un torbellino. Amados, la vida de Elías fue un mausoleo. A Dios fue un hombre humano como usted y como yo. Quítame la vida, Señor. Ya no quiero más estar en este lugar. Pero Dios, comprendiendo que era un humano, se agradó de Elías y lo traspuso, porque Elías le agradó a Dios. A la pregunta de si nosotros seremos arrebatados, está basado en esto. Está basado en esto. Arrepentíos de vuestros malos caminos. Arrepentíos de caminar conforme a vuestra voluntad y de medir vuestros caminos como si fueran los caminos de Dios. ¿Acaso Dios nos ha dado su Espíritu y el Espíritu de Dios no nos guía y nos enseña por dónde debemos andar? ¿O somos como el muro y como el caballo que debemos ser golpeados para hacer lo que su amo quiere? Sometámonos a Dios en obediencia, no en una obediencia ciega, en una obediencia en amor, como el niño que obedece a su padre porque está confiado en él. Obedece a su madre porque está confiada en él y sabe que ningún mal le vendrá de él.
Seamos como niños, sometámonos a la obediencia a Dios por amor y renunciemos a nuestros caminos cerrados. Creemos firmemente, y termino con eso, de que estamos a las puertas de que este tremendo evento que el mundo entero verá esté a punto de ocurrir. Estamos a un solo paso de nuestro encuentro con el Señor en las nubes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararos morada. Y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que siempre donde yo esté, ustedes también estén. Nos llevará a las moradas celestiales. El arrebatamiento es para guiarnos como Enoc y como Elías a las moradas celestiales. Allí por 7 años. Nosotros cantaremos el canto de los redimidos. Allí en Apocalipsis capítulo 5 cantaremos el canto de los redimidos de Dios. Más hay del mundo. Porque vendrá un tiempo el cual el mundo jamás ha conocido ni conocerá jamás. De tal manera que si aquellos días no fueran acortados, ninguno, absolutamente ninguno sobreviviría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Padre, te damos gracias. Porque nos diriges como un Padre amoroso. Es su voluntad que tu iglesia sea arrebatada a las moradas celestiales, y sabremos cuando seamos arrebatados que el tiempo de los gentiles habrá terminado. Los que sobrevivan, los que queden con vida durante la gran tribulación, Señor, ellos serán súbditos en el reino, mas nosotros reinaremos contigo con cuerpos glorificados. Padre, ayúdanos a entender que nuestros caminos no son tus caminos. Ayúdanos a entender que tú como un Padre amoroso nos diriges con excelentes consejos, Señor, y ni siquiera nos obligas, pero tu palabra está delante de nosotros. Nos has provisto de tu Espíritu, el cual, Señor, nos enseña no solamente el Evangelio, sino lo que debemos hacer y con qué palabra debemos emitir ahora en un juicio, Señor. Nosotros somos enseñados por ti. Permite que seamos hijos obedientes, porque si no lo somos, entonces lejos de reinar contigo seremos súbditos por 1000 años en el reino. Aún nos darás esa oportunidad, mas enfrentaremos el derramamiento de tu gran ira sobre todos los moradores de la tierra, incluyendo los que estén allí. Es el trato de Dios con tu pueblo Israel, los cuales creerán cuando te vean descender del cielo, y harán gran lloro y gran lamentación, como está escrito en el Evangelio, en el libro de Zacarías, en el capítulo 12 y en el verso 10. Nosotros, Señor, te damos gracias porque nos has mostrado lo que ha de acontecer en breve, Señor. Gracias, Dios, por abrirnos tu libro. Gracias, Dios, por mostrarnos estas cosas que le fueron negadas a entender a Daniel, porque solamente fue, Señor, esto diseñado por ti para que lo entendiera la generación de tiempos finales que somos nosotros, porque le fue dicho a Daniel: y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, entonces estas cosas ocurrirán. Allí en el capítulo 12, la dispersión del pueblo santo ha terminado y estamos a punto de ver todo esto. Padre, te damos gracias porque te ha placido revelarles a los niños, Señor, tu palabra, tu sabiduría, las cosas que han de acontecer pronto. Señor, nos gozamos en ti, en tu palabra. Estamos agradecidos, Dios. Señor, todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Derrama la paz tuya sobre cada uno de nuestros hermanos. Que ellos sean llenos de tu Espíritu y que aprendan a confiar y a esperar en ti. Y que sobre todo seamos obedientes y busquemos la santidad y la paz, sin la cual nadie te verá, Señor. Te damos gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua oramos. Amén y amén. La paz del Señor sea con cada uno